Buenos días. ¿Sí me ven? Me da gusto, aunque yo no los veo, no las veo, pero esta nueva reunión que nos brinda la KEILE y que nos brinda esta tecnología del Zoom, de estar juntos, aunque a distancia. Este mediodía voy a hablar de un tema que cuando se dio a difusión se puso tesoro en peligro de extinción, el Yiddish, y en realidad la temática principal es tesoro en peligro de extinción, la literatura Yiddish. Pero para el caso sale lo mismo. Son dos tesoros en peligro de extinción. Para empezar, la lengua, el Yiddish. El Yiddish es una lengua que con todo dolor tenemos que reconocer que es una lengua agonizante, es una lengua en peligro de extinción porque día a día hay menos hablantes y respecto de la literatura, por ende, hay menos lectores. ¿Sí? Ustedes me van a argumentar, y con razón, que hay muchos lugares, y aquí ya veo un chat que me dice, es cierto, hay lugares donde se sigue hablando el Yiddish. No se sigue hablando como lengua cotidiana. Se estudia como una lengua antigua, digamos como se estudia el latín. Lo que es más, en grandes universidades como la de Oxford en Inglaterra, como Columbia en los Estados Unidos, como la Iberoamericana aquí en México, se hacen grandes esfuerzos por mantener o el Yiddish como lengua o la literatura Yiddish como es el ibero. Pero la lengua cotidiana para el uso diario, para nuestras necesidades cotidianas, ya no es el Yiddish. El Yiddish, que ahora hablaremos un poco de cómo surge, sabemos que empieza durante la segunda mitad del siglo XX a tener un descenso explicable porque el hebreo empieza a tomar el lugar de la lengua aglutinadora del pueblo judío, como había sido para un sector del pueblo judío, los Ashkenazim, el Yiddish, durante 1000 años. ¿Sí? Hay un libro muy bonito e inteligente y bien hecho, que es el que hizo Natalia Gurvich, que se llama En Yiddish suena mejor. Se lo recomiendo en general, pero también allí hay una historia del Yiddish muy bien narrada, muy completa y muy sencilla. Yo se los voy a decir también en dry Wörter, en 3 palabras brevemente, ¿sí? El Yiddish es una lengua que surge a las orillas del Rin en Alemania, en la Germania, ¿sí? Del año 1000, siglo XI, de tal manera que va a servir para aglutinar a todos los judíos que llegan a Europa Central de diferentes partes de Europa, en aquel entonces solo Europa, ¿sí? Y que toma las bases de la lengua germánica y va a servir para la vida diaria de un gran número de judíos ashkenazim. ¿Por qué ashkenazim? Sabemos que la palabra hebrea para decir Germania es Ashkenaz. De allí viene el ashkenazim. Pues esta lengua germánica, con todos sus vocablos, bastante rica, lengua rica, se ve en la necesidad de adoptar y adaptar vocablos hebreos, obviamente. Para servir a la cotidianeidad del pueblo judío se necesitan muchísimos vocablos hebreos que se van integrando a la lengua germánica, como por ejemplo, no podemos esperar que haya una lengua, un idioma para los judíos que no integre Shabbat, o Rosh Hashanah, Rosh Hashone, ¿sí? O, por ejemplo, el Moel, el Shohet,
todas esas palabras que no existían en la lengua germánica se van a ir adoptando del hebreo al yiddish. El yiddish que quiere decir lo judío, ¿sí? Entonces esta lengua va creciendo en hablantes, va creciendo geográficamente y va creciendo en su propio acervo. Se van integrando posteriormente conforme los judíos se mueven hacia Europa Oriental, van adoptando otros vocablos. Ya hablé de los hebraísmos obvios. Como les dije, vienen aquí judíos de Europa, de Italia, judíos de Francia, que van a proponer, que van a colaborar con nuevos vocablos latinos, ¿sí? Puesto que vienen de hablar francés y de hablar italiano, que son lenguas romances y que hay que utilizar esas palabras para también el lenguaje del yiddish. Les voy a decir curiosamente algunas palabras que son vocablos latinos. Por ejemplo, benchen, bendecir, ¿sí? Algún otro, davenen, divinizar, y etcétera, etcétera. No voy a hablar ahorita de la configuración del yiddish, solo lo estoy nombrando como un tesoro más en peligro de extinción. Sí, podemos hoy hablar de que la literatura, por ejemplo, no va a desaparecer. La literatura está ahí, pero conforme haya menos lectores, puesto que el yiddish ya nos enseña como idioma cotidiano, repito, pues habrá menos lectores. Claro que tenemos, como dicen, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, tenemos las traducciones, pero también la traducción nunca será lo mismo que el texto en su idioma original. Pero no importa, tenemos que recargarnos, tenemos que utilizar las traducciones, porque pues si no, no tendríamos acceso a los escritores de la India o a los escritores rusos, ¿verdad? Sino que hay que buscar la traducción. Aquí les voy a decir algo que el gran poeta Haim Nachman Bialik decía sobre las traducciones, y que decía que leer un libro en su traducción es como besar a una novia a través del velo. Y sí, tendremos que besar a las novias a través del velo, porque la otra opción sería, pues de a tiro, ni siquiera ir a la boda o no conocer a la novia, ¿verdad? Entonces, como les digo, en su caminar hacia Europa Oriental, el yiddish va a tomar eslavismos, palabras de las lenguas eslavas, como son algo que para los judíos ashkenazitas es obligado, un ugerke, ¿sí? Un ugerke es totalmente una palabra polaca. Una palabra totalmente yiddish, que la consideramos totalmente yiddish. Las shmates, ¿sí? El trapo viejo, la ropa. Los del Garment District de Nueva York dicen, estoy en el shmate business, ¿sí? Es el trapo. Pues shmate también es una palabra polaca. Es una sorpresa, pero así es. Más sorpresa. La palabra más bella del vocabulario, que es bobe. Bueno, bobe, esa palabra tan yiddish, tan querida, es una palabra eslava. Viene de babche, la abuela en polaco. Y así, y así. Entonces, conforme se van envejeciendo los hablantes, conforme se van envejeciendo los lectores y los escritores también, va desapareciendo el yiddish. Como les decía yo, la llegada al mundo, el renacer del hebreo por la existencia de Israel en la segunda mitad del siglo XX propicia la
decadencia, el debilitamiento, no quiero usar palabras indicadas, sobreindicadas, pero va a lograr, va a servir para que el yiddish empiece un debilitamiento. Como les decía yo, el yiddish sigue estudiándose como lengua antigua en grandes universidades. Y esto hace que, bueno, haya acervos muy importantes, como el del que les voy a hablar del Gran Sholem Ash, que están en Princeton. No, no es cierto, en Yale, en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. También el yiddish se ha mantenido a través de canciones, porque el yiddish, como les comenté y como ustedes saben, acompaña a la judería a través de todo su devenir, a través de todas sus alegrías, de todas sus tristezas, de todas sus desgracias, de todos sus logros durante 1000 años, ¿sí? Casi del 1000 hasta casi el 2000, digamos, para ponerlo en números redondos. La literatura, ahí está. La literatura no desaparece. Y ya sea a través de la lectura traducida, podemos nosotros allegarnos, acercarnos y hacer nuestra el enorme tesoro de la literatura yiddish. En ese sentido, no está en peligro de extinción. Podríamos haber puesto la literatura yiddish. En yiddish está en peligro de extinción. Pero aquí tenemos infinidad de libros de grandes escritores que han tenido impacto en el mundo entero a través de sus traducciones. La mayor parte de estos de los que hablaré ahora empiezan escribiendo en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Porque el hebreo era la lengua culta, la lengua santa, ¿sí? Y a través de eso el escritor va a mostrarse como un hombre intelectual, fino, conocedor. Pero la realidad era que la mayor parte de los lectores más hablaban el yiddish que el hebreo. Entonces, poco a poco, muchos de estos escritores que empiezan en hebreo van a cambiar al yiddish como su idioma para escribir sus novelas. También es interesante que muchos de ellos empiezan su literatura como una labor periodística. Escribían como entregas semanales a los periódicos y la gente esperaba el periódico para continuar leyendo la novela o lo que fuera, ¿sí? Esto es como lo que se llamaría hoy una win-win situation, una situación que hace ganar a todas las partes. El escritor tiene a dónde mandar sus textos, el periódico se asegura a los lectores que están interesados en continuar en una narrativa y pues el lector igualmente, ¿sí? Aquí voy a empezar a hablar de los que se considera, de quién se considera el abuelo de la literatura yiddish. El abuelo de la literatura yiddish de la literatura yiddish moderna, es Mendele Mojesforim. Mendele Mojesforim, la palabra quiere decir, la traducción es un nombre de pluma, ¿sí? Es el Mendele Manuelito, el vendedor de libros. ¿Sí? Y él está considerado como el abuelo. Aquí quiero hacer un pequeño asterisco. Antes de este grupo de escritores, abuelos, padres e hijos de la gran literatura yiddish moderna, tenemos una mujer. Hay otras, podría ser parte de otra plática, las mujeres en la literatura yiddish, pero quiero hablar en especial de una mujer en el siglo XVII y XVIII, que ella misma no supo que era una gran escritora. Ella era una ama de casa, una mujer empresarial, porque enviuda y tiene que hacerse cargo, esto es en los Países Bajos, y
después de atender a sus muchísimos hijos, de atender a sus negocios que le dejó su marido, de vérselas con las autoridades locales, la mujer escribía sus memorias, sus zichroines. Y esto se mantuvo allí guardado, durmiendo durante mucho tiempo, hasta que recientemente, a principios del 20 o quizá no, a fines del 20 o principios del 21, se rescata ese tesoro también. Me da mucho gusto decir que es otra mujer, una mujer judío-mexicana, que rescata esos escritos porque están escritos en un yiddish muy antiguo, bastante incomprensible para el lector actual, y ella lo traduce a un yiddish actual, posteriormente lo traduce al hebreo, y ahora está traducido ya al inglés. Así que tenemos una escritora mujer todavía desde el siglo XVII-XVIII. Pero vámonos a lo que se considera oficialmente la literatura yiddish moderna. La palabra moderna hay que matizarla también. En el siglo, ya les dije, de Mendele Mojersforim, es un escritor con ese humor yiddish ácido, un poco irónico, un poco sarcástico, que escribe sobre el hombre popular, el hombre de pueblo, el hombre oprimido, ¿sí? El que va a transitar por la vida constantemente y que nosotros tenemos que rescatarlo a través de la voz de Mendele Mojersforim. Escribe varios libros sobre el hombrecito, sobre el yídele, y así vamos a transitar hacia los padres de la literatura yiddish. ¿Quiénes son los que están considerados como los padres de la literatura yiddish? Pues el que es muy conocido y muy cercano a todos nosotros, Sholem Aleichem y Pérez, Yutlame y L. Pérez, sí, Isaac León Pérez. Estos son dos escritores que igualmente, no Sholem Aleichem es yiddish, es el shtetl, es el judío también de clase mediana a clase baja, no necesariamente muy ilustrado, pero muy creyente. Y Sholem Aleichem nos escribe, en el caso de Sholem Aleichem, las traducciones no sirven. Se los digo, si no hay de otra, pues leerlo en inglés o en español o como se pueda. Pero allí, en Sholem Aleichem, el idioma en sí es la mitad del goce de leerlo, porque allí él explota y explora el yiddish hasta sus últimas consecuencias, y leerlo en yiddish es el gran placer. Como les digo, cuando no se puede, pues hay que leer la traducción. Entonces, Sholem Aleichem pinta la realidad del judío del shtetl, de sus incursiones en las ciudades, de los percances y peripecias de la vida diaria, las fiestas, la construcción de una sukkah, y luego viaja con ellos, Sholem Aleichem, en su tránsito a los Estados Unidos, y nos muestra la vida y el lenguaje de los judíos de Europa Oriental que llegan a los Estados Unidos y sus propias peripecias con el lenguaje. Les puedo comentar algo que quizá algunos de ustedes recuerdan cuando los profesores en el colegio israelita donde estudiábamos yiddish nos contaban estos momentos en que los judíos de Sholem Aleichem se suben al subway, por ejemplo, y cómo se ven con las diferencias y con las cercanías entre el inglés y el yiddish con diferentes significados. Y quiero decirles que los niños nos moríamos de risa de estos cuentos de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem también, no todo lo que escribe es jocoso. Todo lo que escribe podría yo decir que es luminoso, pero es conocido para el mundo entero a través de su personaje Tevi el lechero, ¿sí?
que no nos cuenta en realidad una historia jocosa, nos cuenta una historia diaria de una familia, pero también con sus grandes tragedias, sus grandes obstáculos. Hay un cuento muy hermoso de Sholem Aleichem, que es también el Dosmeser, el cuchillito, que es una cosa sobrecogedora, desgarradora, nos habla del niño judío que va al Heider, a estudiar al Heider, y que cómo es su relación con su Melamed, con su profesor. También nos da una vista de cómo eran los personajes de la época. En fin, que Sholem Aleichem es un placer leerlo. Ahora vamos a hablar del siguiente, del otro padre, de Pérez. Pérez es otra cosa. Pérez fue un intelectual, fue reconocidamente en aquel entonces como el conductor de la literatura yiddish. Empieza igual escribiendo en hebreo y luego se traslada al yiddish. Y escribe unos textos hermosísimos. Allí sí les puedo recomendar, en general, cuentos cortos que muestran mayor espiritualidad. Es otra cosa de Sholem Aleichem y otra cosa de Mendele Montessori. Pérez escribe libros con un contenido ético, con un contenido filosófico derivado del judaísmo, que por eso debe seguir siendo considerado el padre de la literatura yiddish. Aquí, cualquier texto que caiga en sus manos, idealmente en yiddish, o en cualquier traducción, que hay muchas traducciones al español desde hace muchísimos años, van a ser de gran enseñanza y de gran placer para los lectores. Así que no pierdan de vista a Pérez. Rescatemos este tesoro, aunque sea a través de sus traducciones. Entonces ya les hablé un poquito, de todos hablaré solo un poquito, del abuelo, de la bisabuela, Glickl, de Hamlin, olvidé decir su nombre, aunque hay otras, pero ella es la que ahora está en el candelero, ¿sí? Por esta nueva obra que ha salido de ella recientemente. ¿Y qué quiero decirles? Esta obra de la escritora Glickl von Hamel, que les dije que es rescatada por otra mujer, Java Turniansky, recibió ella el premio Israel, que es lo equivalente a un premio Nobel emitido por Israel. Ese es otro que también en su traducción va a ser muy enriquecedor. Ahora un poco más, nos acercamos un poco más en el tiempo. Va a seguir una pléyade, todo un arco iris de escritores en yiddish que nos van a dar una visión, obviamente, de la vida de las comunidades judías, la mayor parte en Europa, algunas ya en sus migraciones hacia América. ¿Cuáles les puedo decir? Hace 15 días hablé de uno de los grandes, que es Haim Grade, recordarán quien estuvo conmigo, que hablamos de su maravilloso libro, La Agune, y otros que tiene, y que les comentaba yo que un gran rabino argentino me decía que su libro, que el libro La Agune es para él, que es un hombre de muchos conocimientos, era el mejor libro de la literatura yiddish. Estoy de acuerdo en parte, pero hay otros muchos libros maravillosos que tendrían que contender con Lagune sin quitarle todo su mérito a este libro. Tenemos a Haim Grade. Aquí a un ladito quiero poner, y merecería otra plática, la poesía en yiddish. Mucha también del hebreo al yiddish, pero ya conocemos todos a Chaim Nachman Bialik, a Avrom Reisen, a Zutzkever, a muchos poetas muy, muy interesantes y muy bellos que habría que leer en yiddish o en sus traducciones. De todos ellos hay traducciones. Hay también Ansky, que es el que escribe el Dibuk, que es una pieza teatral muy interesante.
Y vamos a los que nosotros conocemos un poco mejor porque están más cercanos a nosotros en el tiempo. Está Leivik, repito, Jaime Grade. Hay un escritor muy chistoso, pero a la vez muy profundo, que se llama Itzik Manger, que aquí nos cuenta en un cuento sobre un niño que lo trae un ángel del cielo, como se supone que venimos todos, ¿verdad? No con la cigüeña, pero sí un ángel nos trae, pero a este ángel era un poco borrachín, y entonces cuando lo entrega, se le olvida quitarle una partícula que teníamos todos aquí, y que por lo tanto tenemos esta rayita, pero a ese ángel, un poquito llevadito de copa, se le olvida quitarle, de tal manera que este pequeño se puede acordar de todo lo que vivió en el cielo. Y es un texto exquisito para leer. Ninguno de nosotros nos acordamos de lo que vivimos en pre-nacimiento, porque a todos nos quitaron una partícula de piel aquí. Entonces, ese es Manger, Itzik Manger. Está Opatoshu, que habla sobre otra clase social, los leñadores en Polonia. Y vamos a llegar a los más reconocidos universalmente. Y entre estos reconocidos universalmente, obvio que el primero que nos viene a la mente es Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer recibe el Nobel, creo que en el 88, no, me corregirán si no estoy en lo cierto, y es un reconocimiento a la lengua yiddish y a la literatura yiddish. Siento disentir con los señores del Nobel. Yo pienso que hay otros que hubieran sido mucho mayores merecedores del Nobel, pero pues quién soy yo para discutir con los del Nobel, ¿verdad? De los Nobel. Pero si bien tiene novelas y cuentos cortos maravillosos, todos traducidos a muchísimos idiomas, al español. Tenemos El Tribunal de mi Padre, pequeños relatos de su infancia. Los dos hermanos Singer, el merecedor del Nobel, el receptor del Nobel, Bashevis, y su hermano Yud, o sea, Israel Yoshua Singer, provienen de una familia religiosa, de un padre que era un juez, de los que se les va a preguntar todo tipo de cuestiones, todo tipo de problemas, de una madre muy avanzada, muy ilustrada, pero ambos se salen de ese mundo religioso para lanzarse al mundo y a la literatura para nuestro agradecimiento, ¿verdad? En el caso de Bashevis tenemos, como se le conoce Bashevis, tenemos, además del bello libro del Tribunal de mi Padre, en el que podemos apreciar a un niño muy despierto, muy inteligente, que se daba cuenta de todo lo que sucedía en su hogar, aquilataba la sapiencia religiosa del padre, pero la mayor sapiencia vivencial de la madre. Y aquí vemos en este libro cuentos hermosísimos, se los súper recomiendo, El Tribunal de mi Padre. Pero esos son cuentos cortos. Él tiene novelas largas, muy interesantes. Por ejemplo, les puedo decir El mago de Dublín, El mago de Dublín, es una novela extraordinaria, es una novela que acongoja, que nos lleva a un mundo diferente, a personajes diferentes a los que se conocen en el mundo judío, traducida, hecha película además, brillante, tan brillante la película como el libro, y otras muchísimas, El esclavo, muchos otros que todos reflejan la vida judía y dejan ver, dejan transmitir todas estas, no solo la sapiencia, la espiritualidad del judaísmo en su forma más pura. Y yo creo que eso fue lo que le ganó a Bashevis el Nobel.
Pero él mismo, en su momento de recibir el premio, que lo recibe con un discurso en yiddish, va a hacer mención de su hermano, y creo que fue una acción muy noble, porque la vida de Bashevis es bastante agitada, bastante conflictiva, pero creo que el hecho de haber reconocido que debió ser su hermano mayor, 10 años mayor, Israel Yoshua Singer, quien debió haber recibido el premio Nobel. Pero el hermano no vio a tiempo las traducciones, no se hicieron a tiempo las traducciones de su maravillosa obra, ¿sí? Les voy a mencionar solo unas poquitas, por ejemplo, Yoshe Kalb, ¿sí? Que es ubicada específicamente en el mundo judío. Está un libro que fue obligado en los colegios israelitas, que se llama Kiddush Hashem, que es un libro muy fuerte, es un libro ubicado en el siglo XVII en Polonia, en las épocas de los patrones feudales que regían a Polonia, de la iglesia retrógrada que regía en Polonia, y además de la incursión de los cosacos y cómo todo esto afecta a la vida de los judíos cotidianos. Sí, es un libro difícil, duro. Kiddush Hashem quiere decir el sacrificio en nombre de Dios, el sacrificio en nombre del nombre o del innombrable, ¿sí? Y es un libro que está traducido también al español y que es duro, difícil, doloroso, pero obligado. Me pregunto qué tan adecuado era para los niños de la secundaria, aunque sí para la preparatoria. Esto no es cierto. Kiddush Hashem, lo estoy confundiendo, en el caso del que estaba obligado en la secundaria de Yud Singer era la familia Karnofsky. La familia Karnofsky es un libro también fantástico, es un libro interesantísimo, pero yo le encontré el defecto que trae consigo una moralina, ¿sí? O sea, no hagas esto, no hagas lo otro, porque hace daño. Y eso, pues, daña un poco la estructura moral de un libro. El mensaje moral de un libro debe ser entre líneas, no que te lo señalen directamente, ¿sí? Como es en la familia Karnofsky. Pero el libro cumbre para mí de la literatura yiddish es Los hermanos Ashkenazi de este mismo Yud Singer. Este es un libro maravilloso que está traducido al español, que está escrito obviamente en yiddish y que en yiddish es extraordinario. No pierde gran cosa en el inglés, no pierde gran cosa en el español, aunque el español es una traducción de una traducción. Entonces, como quien dice, ya hay dos velos frente a la novia. De cualquier manera, el libro es como, ¿cómo se llama? Como un caleidoscopio, lleno de color, lleno de personajes, lleno de acción, un drama familiar entre dos hermanos, los hermanos Ashkenazi, que en investigaciones se ha sabido que existieron los hermanos Ashkenazi. Uno de ellos muere aquí en el Leichel, pero que nos muestra, nos va describiendo cómo es la industrialización que se da en Polonia, cómo es el conflicto entre las antiguas formas de ser del judío y las frente a la modernidad. Entonces, como les digo, este libro es, si han de leer un libro de la literatura yiddish, ojalá que lean muchos, si leen un libro de la literatura yiddish, que sea Los hermanos Ashkenazi. Pero hay muchos más, hay muchos más. Aquí voy a decirles
otro gigante de la literatura yiddish. El otro gigante de la literatura yiddish, ya me andaba yo adelantando con uno de sus libros, es Sholem Asch. Sholem Asch ya es un hombre mucho más cercano en el tiempo y mucho más cercano en su propia escritura y la problemática que va a abordar. Ya no les voy a volver a decir lo que les dije de Kiddush Hashem, que era también un libro obligado, un libro duro, difícil, necesario, ¿sí? Para jóvenes y para adultos judíos, para conocer este trayecto de los judíos en la Polonia, de la que venimos, de la que provenimos la mayor parte de los judíos ashkenazitas en el mundo, ¿sí? Pero también Sholem Asch va a abordar una serie de temas de todo tipo. Él va a escribir un libro que así como Kiddush Hashem era obligado, este era prohibido, Motke el ladrón. Muchos de las jovencitas que recibimos o que nos llegó el libro de Motke, lo leíamos a escondidas porque toca temas eróticos, temas un poco sensuales, nos habla de relaciones y de ocupaciones que parecería que no corresponden a los judíos. El propio título, Motke, el ladrón, Motke era todo un carácter, como dicen, todo un personaje. Pero es una lectura extraordinaria, ¿sí? Extraordinario libro. ¿Qué otros libros? Como les digo, Sholem Asch va a incursionar en todos los temas, llega porque él, su vida fue también viajar mucho y tocó el tema de los Halutzim, de los pioneros en Israel, con el libro El Canto del Valle. Va a hablar con otro libro extraordinario que se llama La hechicera de Castilla, que habla de la vida de los judíos en el gueto de los guetos en Italia, y allí, como en todos sus libros, se puede ver una enorme labor de investigación histórica en todos los libros de Sholem Asch. Hay otro libro que habla también incursión en los judíos inmigrantes a los Estados Unidos, con un libro sensacional que se llama East River y que también está traducido y también lo van a disfrutar muchísimo. Sí, ahora, desde mucho tiempo antes, desde principios del siglo XX, él va a escribir una obra muy audaz, una obra atrevida, que ahora nuevamente, después de muchos años, casi un siglo de prohibición, está nuevamente en la cartelera, una obra de teatro que se llama Dios de la Venganza, Gott von Nekome. Y es un libro que cuando se estrenó en Europa tuvo éxito, pero cuando se estrenó en un teatro off-Broadway, fuera de Broadway en los Estados Unidos, a la tercera función fue cancelada y enlatada, como decimos en México. Fue enlatada. Hoy, siglo XXI, está nuevamente en el teatro y lo podemos ver también por el internet. Gott von Nekome. Ahora, Sholem Asch fue muy reconocido en su momento. Por los años 30, él era el presidente del Pen Club, del Club de la Pluma, o sea, un puesto muy importante en los Estados Unidos en el plan intelectual. Pero nuevamente este atrevimiento, esta audacia, lo hace escribir una trilogía que lo va a poner en mal frente a la comunidad judía. Y esta trilogía se llama El Nazareno, María y el Profeta. Fíjense ustedes qué audacia, ¿sí? Y con esto se gana casi un jerem, casi una expulsión de la comunidad. Lo expulsan de ser el presidente porque
hay que reconocer que fue un mal momento. Si lo hace a finales de los años 30, cuando está el mundo al borde del abismo del nazismo, era un mal momento para escribir unos libros que tocaban los temas cristianos, católicos. Ahora, es obvio que los señores del Pen Club y todos los que condenaron a Charlemagne no leyeron los libros. Si ustedes leen el extraordinario libro, por ejemplo, uno, El Nazareno, que nosotros lo hemos leído aquí en español, es un libro que solo toca desde el punto de vista de la vida judía el personaje del Nazareno, ¿sí? Y entonces, solamente por haber visto estos títulos, Charlemagne cae de la gracia del mundo judío en ese momento. Escribe otra trilogía sobre 3 ciudades, San Petersburgo, Varsovia y Moscú, que también podemos ver que hay una gran investigación. Charlemagne tiene la capacidad de entrar en la psique, en los pensamientos de cada uno de sus personajes y va a lograr unas narraciones sumamente interesantes, captan al lector desde el primer momento y uno se urge de continuar y además se posesiona de cada uno de los personajes. Bueno, decía yo en un principio que esta literatura podría caer en el olvido. Como les digo, todo esto que les acabo de comentar de Charlemagne, afortunadamente está resguardado en la biblioteca de la Universidad de Yale y está traducido no solo al inglés y al español, al francés, al ruso, a muchos idiomas, de tal manera que sus escritos están allí, lo mismo los de Bashevis, algunos de Judith Singer, algunos de los otros que las comunidades judías en el mundo se han preocupado de llevar a cabo esta traducción. Voy a terminar nada más con un toque de optimismo. Hay literatura yiddish en los países latinoamericanos. Aquí hay recientemente un libro que se llama Yiddish South of the Border, o sea, al sur de la frontera, que está escrito por la Universidad de Texas, la Universidad Trinity en San Antonio, Texas, que habla de muchos escritos de autores latinoamericanos jóvenes que han escrito, como quien dice, el canto del cisne en yiddish, que han sido traducidos en este caso al inglés. Hay muchos otros, no muchos, pero hay otros libros, como les repito, el de Nati Gurbich, que no es literatura, sino es el idioma cotidiano de los judíos mexicanos, que es un libro exquisito, que se lo pueden ir a comprar mañana en la mañana y que no debe de faltar a toda persona que le interese el yiddish. Y luego también aquí hay otro libro escrito por una mujer, Miriam Weinstein, que es una recopilación de escritos actuales en yiddish. O sea, que mi preocupación que les externé a través del título, que es la literatura yiddish, el yiddish en sí y su literatura como un tesoro en peligro de extinción, sí, está en peligro de extinción, pero hay muchas maneras de que sea rescatado, pues por todos los que nos interesamos por ese gran tesoro, por ese gran acervo espiritual, tradicional, cultural que nos proporciona la literatura yiddish. Pues es todo, muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas, Alberto. Todas las personas que quieran preguntar, por favor levanten la mano y les abrimos el micrófono. Mientras tanto, te pregunto algo que nos ponen en Facebook. ¿Cuál es el libro de poemas de Bashevi Singer? Si lo puedes repetir, por favor. ¿De poemas? De Bashevis no conozco poemas. En general son textos, son textos prosa. El que yo recomendé mucho se llama El Tribunal de mi Padre, que son cuentos cortos, deliciosos,
que nos hablan de la vida cotidiana, de la vida con los vecinos no judíos, cómo Bashevich niño se relaciona con un perro que estaba totalmente, no totalmente, pero altamente prohibido y desechado la idea de que tuvieran perros, lo sabemos, entre los judíos europeos. Es un libro muy bello. Y otro de Bashevich que yo recomiendo mucho es El mago de Dublín, del que también les hablé. Gracias. Nos pregunta Dora Corona, ¿cuál es la diferencia entre lengua e idioma? Es lo mismo, son sinónimos, Lengua e idioma son dos palabras para decir lo mismo, Dorita. Exactamente lo mismo. Tú siempre muy preocupada por el buen lenguaje. El lenguaje es otra palabra. Lengua e idioma son sinónimos. Por el momento no tenemos otra pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, nos los puede escribir en el chat o puede levantar la mano y le abrimos el micrófono. Bueno, pues querrá decir que fui bastante clara, bastante explícita. Veo a Celia Zuckerman, desde Israel, pero su micrófono está apagado. Celia, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Bueno, para un saludo fuerte y con mucho gusto. Ok, gracias, Celia. Vivi Biskin quiere comentar algo. Linda, adelante. Hola, Shulamit, soy Linda Lichi. Solo para felicitarte, realmente no pensé que me iba a interesar tanto esta charla, pero me estoy muy agradecida a ti por abrirme otra ventana más. Gracias a ti, Linda. Eso pensé que quizá este tema no te interesaría, pero tú siempre estás interesada en toda la cultura, así que te agradezco tu atención. Gracias a ti. También veo a Vivi, pero tiene apagado su micrófono. Vivi, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y adelante? ¿Ya se abrió, perdón? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Pues yo quería comentar, Shulamit, normalmente lo hago en privado, ahorita lo quiero hacer público. Quiero de verdad resaltar la maestría con la que dominas el tema de la literatura en Yiddish. Yo creo que es tu amor y pasión por él nos transmite el verdadero tesoro que es. Yo creo que desgraciadamente poca gente lo conoce y lo reconoce. Y la manera en que tú lo has explicado hoy, espero de verdad, de todo corazón, que despierte en muchos lectores, sobre todo los que no están familiarizados con el Yiddish, a adentrarse en este mundo. Quiero yo de verdad aprovechar a hacer un poco como un pequeño comercial de la Keilah. Yo tuve el privilegio de participar durante, yo creo que un par de años, en el curso de literatura yiddish en español que lleva incluso hoy en día Shulamit. Y el haber reconocido tantos de los autores y los títulos que mencionaste hoy, de verdad me llenó de orgullo de poderme conectar de esa manera con esta parte de la literatura yiddish y solo quería volverte a felicitar por la maestría con la que cuentas las cosas, los pequeños, las pequeñas historias ocultas que hay detrás de las cosas. De verdad, mil gracias por regalarme esto. A ti, Vivi, gracias a ti por todo el apoyo que le has dado a la literatura y a la literatura yiddish
y a la literatura israelí, como recordarás, hace unos Sí, años. también tuvimos ese privilegio y de verdad invito a todos los que están escuchando a Shulamit que se integren a estos talleres de literatura que da Shulamit porque son igual de extraordinarios que sus ponencias, que hasta ahora hemos visto que son de una versatilidad y diversidad impresionantes. Qué dominio, qué cultura, de verdad te felicito. Gracias, Vivi, gracias. Aquí tengo a Lázaro también, Alberto, pero tiene apagado su micrófono. Ya lo prendí. Lázaro. Hola. Oye, extraordinario. Ay, Lázaro. Se me quiebra la voz, estoy entusiasmadísimo. Es todo un placer estarte escuchando, disfrutando de lo que nos explicas, nos platicas con tanta precisión, con tanto amor, con tanto interés y con tanta sabiduría. Gracias, Lázaro. El ver los títulos que estuve apuntando, bueno, pues el momento que ya salga, porque yo sigo con no salir, el momento que salga iré a comprar. Me contestaban por ahí que sí se pueden conseguir fácilmente, me imagino, en las grandes librerías, pero hay mucho que hacer. Desde luego los compraré en español. Yo en algún momento contaba con muchos libros en yiddish que mi mamá dejó y que, bueno, por la no continuidad de leer en yiddish, pues fui perdiendo la facilidad de hacer. Lo puedes ir retomando, Lázaro, lo puedes ir retomando. Algunos serán en yiddish, pero los demás me interesa acabarlos, ¿no? Claro. Pero te felicito, realmente estoy emocionadísimo y encantado de que nos des todo esto. Gracias, Lázaro. Gracias. Yo Salud estoy y encantada bendiciones. de oírte. Gracias. Paula Schimmelmitz tiene apagado su micrófono. Alberto. Hola, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Ya puedes hablar? Shulamis, qué bueno que me viste, no sé meterme muy bien en esto, estoy emocionadísima, nunca había tenido un contacto así de tus grandes conocimientos y sí estoy muy emocionada, de verdad tocaste así mis fibras, me encantó tu clase. Gracias a todos. Muy fácil, gracias. Llena de cosas, llena de anécdotas, te interesa y yo estoy puestísima para empezar a leer libros de estos. Tuve una confusión. ¿Sholem Ash no escribió Kiddush Hashem? Sí, me retraje de lo que dije porque en mi entusiasmo cambié al autor, imperdonable. Afortunadamente me di cuenta al momento que el autor, que no es Bashevis y no es Yud Singer, de Sholem Ash. Es de Kiddush Hashem, es de Sholem Ash. Y que en la preparación. Hola, tú lo leíste en el colegio Yiddish igual que toda. Por supuesto, me lo dio Haye Torenberg, que hasta hoy lo tengo en mi sentimiento así como un sello de lo que es Kiddush Hashem. Un placer haberte contactado. De verdad me quedé feliz. Hasta la próxima clase, estoy muy contenta de haber venido. Gracias. Gracias, Shulamis, por la bienvenida. No sabía ni cómo hablar ni cómo meterte. Aquí te puse el comentario, pero no sé cómo mandártelo. Bueno, ya supiste. Un gusto, Un gusto, Shulamis. Hasta en 15 días. Bye. Raquel, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? ¿Ya? ¿Ya está abierto? Sí. Shulamis, bueno, no hay palabras para ti, aparte de que tú eres nuestra morá ahorita en las clases de Yiddish todos los martes, lo cual estoy contenta que me reintegré al grupo otra vez. A tiempo entré, porque no sé si ahorita podía yo estar en las clases, pero yo quiero no hablar de eso, te quiero felicitar porque te sigo en cada plática que das tú y tus conocimientos, pues no hay palabras para todo lo que sabes. Aunque oírte, aunque yo no sepa tanto, pero algo se nos queda de tus pláticas.
y te sigo felicitando y qué bueno que te tenemos todos los martes. Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias a todos, de veras. Ha sido un placer escuchar sus muy halagadores comentarios. Me gusta que se interesen en esta literatura y pues esperemos que, o como dijo Lázaro, apenas podamos salir a la calle, pedir los libros. En la Gandhi tienen muchos libros de Scholemar y muchos libros de Bashevis, y quizá por ahí en alguna biblioteca estén los hermanos Ashkenazi, que ese libro es hermosísimo, como muchos otros. Gracias. Shulamit, tenemos una pregunta en Facebook. Nos dicen, ¿por qué dejaron de dar clases en Yiddish? Uy, esa es una historia muy larga y muy triste, pues por lo que dije, empezó a perderse el interés. Los padres jóvenes difícilmente se acercaron al Yiddish y de tal manera que cuando había que dividir las clases entre computación, inglés avanzado y algunos hasta chino, porque hoy está también en la oferta, pues el Yiddish pasó a ser obsoleto. Yo luché mucho con ayuda también de la Keile, con ayuda de otras personas, y pues no prosperó. Ya ahorita abuelos se quejan de que ellos mismos a sus hijos no les inculcaron Yiddish, y pues por lo menos acercarnos, siempre hay una manera de regresar. Yo creo que siempre hay una manera de retornar a esta fuente maravillosa. Recordarán que antes era el idioma con el que uno podía viajar, porque siempre encontraría uno en Tailandia o en Australia o donde fuera alguna persona y le decías "Du redest Yiddish" y ya establecías un contacto inmediato. Pues eso se terminó tristemente, pero siempre lo podemos retomar. Linda, ¿tienes algún comentario? Veo que levantaste la mano. Solo un pequeño comentario. Muchos de estos libros que mencionaste se encuentran en Kindle y algunos hasta en Audible. ¡Qué maravilla! Las que queremos que nos los lean. Entonces, está muy accesibles. Son traducciones, la mayoría en inglés, y hay en español también. Gracias por la información, Linda. Como dije, tú siempre estás a la vanguardia de todas las cosas culturales. Gracias. Trato. Sí, hay muchos, todos estos. Bueno, en la biblioteca del Deportivo. Una cosa que quiero decir que olvidé comentar. En Massachusetts, en Amherst, Massachusetts, un joven, bueno, ya no es joven, para mí ya todos son jóvenes, pero ya no es tan joven, Lansky, abrió un centro de Yiddish Book Center en una ocasión en que supo que habían sacado unos libros al garage, al exterior, porque ya no los necesitaba la familia, se murió el abuelo y sacaron los libros. Iba a llover y se preocupó mucho, se angustió, porque se iban a perder ese tesoro, ese acervo maravilloso. Agarró una camioneta, se lo llevó a su casa y ahí empezó la recopilación de libros, y allí están resguardados muchos libros en Yiddish. Está pegado a la universidad, creo que es de Amherst, pero sí está ubicado en Amherst, Massachusetts. Y allí está el Yiddish Book Center, donde hay muchos libros, también en la biblioteca del Deportivo, quizá en la biblioteca del actual Colegio Israelita de México, y en la Ibero hay algunos libros traducidos también de literatura yiddish. En fin, a quien los quiera leer en sus traducciones, como nos dijo Linda, y por Amazon se pueden conseguir, así que adelante. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado en esta plática. Los espero en la próxima, en la que trataré un tema totalmente diferente. Pero aquí los espero y muchas gracias a todos. Gracias, Alberto, gracias, Vivi, gracias a todos.